internacionales que por la vía del artículo 31 tenemos el derecho humano a hacerlo y otros artículos de la Constitución, pero en principio lo podemos hacer cuando se hayan agotado los recursos internos o en todo caso cuando se pruebe la imposibilidad de agotar los recursos internos. Mira, por situaciones que yo he tenido inclusive que enfrentar o coordinar o conocer, en casos pasados no me extraña que sea imposible agotar los recursos internos. Yo recuerdo, por ejemplo, para el mes de abril del año pasado, interpusimos una denuncia con un concejal para entonces, el concejal Juan Pablo Guanipa, una denuncia ante la persecución y hostigamiento laboral y funcionarial por motivos políticos, en concreto en relación a las elecciones de abril del 2013. Todavía estamos esperando que la Fiscalía se pronuncie al respecto. No hubo ni siquiera una solicitud de hacer de tomar un testimonio. David, entonces, no me extraña que los recursos internos no se puedan agotar. David, ¿y tú crees que en el Zulia han habido violaciones a los derechos humanos en esta protesta? En el Zulia han habido violaciones a los derechos humanos, inclusive ¿cómo sustanciarlo. A ver, estamos conformando un equipo en la Universidad del Zulia, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, yo doy clases ahí en Luz, y también en la URU. Hay un comité también de protección de derechos humanos que estamos haciendo un trabajo vinculado con grupos de distintos sectores estudiantiles de estas casas de estudio e inclusive de otras, y el Colegio de Abogados, donde inclusive están participando ONG de derechos humanos como el Foro Penal Venezolano. Hay un equipo también de Amnistía Internacional que está también colaborando, entre otras organizaciones. ¿Para qué estamos haciendo este trabajo sobre derechos humanos? Fundamentalmente para asistir a los detenidos, muchachos, pues en fin, personas, estudiantes universitarios que han sido privados ilegítimamente de libertad. Muchos de ellos han sido inclusive golpeados, maltratados, sometidos a situaciones de violación a la integridad física, psíquica y o moral. Y moral, además, que también forma parte. Todavía no tenemos elementos suficientes para evaluar si hay la constitución de torturas como tal, pero por lo menos tratos crueles, inhumanos y degradantes efectivamente se han tenido. Hay que aclarar que la tortura es uno de los estratos, digamos que, o el estrato más grave cuando hablamos de derechos humanos, de violación de derechos humanos, del derecho a la integridad psíquica, física o moral. Ahora, si hemos podido determinar algunos elementos que hablan de una política posiblemente sistematizada y que viene desde arriba. Denuncias, por ejemplo, en concreto a órganos sobre situaciones que han referido, aparentemente estamos confirmando, órganos, por ejemplo, del poder público vinculados al sistema de justicia, por ejemplo, Fiscalía, los tribunales que están conociendo los casos, en relación, por ejemplo, a no ordenar por parte de los jueces la práctica, la realización de los exámenes médicos forenses cuando hay, por ejemplo, evidencia de maltrato de algunos de los que están detenidos privados de libertad. Ojo que cuando una persona está privada de libertad es responsabilidad del Estado a través del órgano que lo está custodiando, o sea, órganos militares, dentro de esas 48 horas iniciales. La Fiscalía es el garante de los derechos humanos, es responsabilidad del Estado lo que ocurra con la persona. Vamos al corte comercial. Esto plantea este tema de acudir a los organismos internacionales como válvula de escape ante estas cosas que tú dices, pero vamos al corte comercial porque también quiero conversar contigo el tema de los organismos internacionales y cómo pudieran ayudar en el caso de que hubiera esto. Ya Maduro lo ha dicho, le voy a leer luego el corte comercial, que la OEA es un organismo de injerencia y que no va a permitir en el país. Lo hablamos luego del corte comercial. Muy bien.
quien viola los derechos humanos son pequeños grupos que queman, que atacan. No dicen nada de eso. Quien está violando los derechos humanos en Venezuela son pequeños grupos fascistas que están produciendo enfermedades. Ya van más de 50 muertos, producto de las barricadas y de la guarimba. Bueno, escuchamos al presidente Maduro diciendo que no se está respetando los derechos humanos por el producto de esto, y hay quienes plantean, entre esas personas como tú, que la fuerza del Estado ha violado los derechos humanos. Sí, quiero aclarar, la gente, instituciones, ONGs que han hecho investigación seria en materia de violación de derechos humanos se están pronunciando también sobre algunas violaciones que, por ejemplo, han podido haber venido de personas que han estado manifestando. Yo al respecto no tengo ningún tipo de temor en decir que han habido probablemente algunos excesos que se han podido también cometer por parte de algunas de las personas que protestan y que no lo hacen pacíficamente. Correcto. Ahora fíjate, cuando se habla de la violación a los derechos humanos, de una vez se apelan a los organismos internacionales, como el caso de la OEA, que es nuestro organismo fundamental. Inclusive ya la OEA habló para en las próximas horas hacer una reunión para tocar el tema de Venezuela. Sí. Y el presidente Maduro, con respecto a esta reunión, tengo aquí la información que dice que la OEA no permitirá injerencias en el país. Cito aquí textual, para no quitarle ni ponerle nada, dice el presidente Maduro que la solicitud de discutir la crisis venezolana en el Parlamento de la OEA no es más que una acción injerencista, y señaló que responderá con fuerza a cualquier ataque a la soberanía nacional. Habla de que, bueno, 60 años de golpe, eso quedó atrás con la OEA, que la OEA se ve bonita en Washington, pero que se va a discutir con UNASUR. Te pregunto... Y no es tan injerencista que se discuta con UNASUR como que se discute en el Eso es una buena pregunta. Ahora, te pregunto porque nuestra Constitución, ¿verdad?, habla sobre el respeto a los tratados y pactos internacionales. Y en el tema de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, tú lo conoces muy bien, pues hay todo un articulado sobre el tema de la libertad para conciencia, para religión, y para libertad de pensamiento y expresión, que se habla sobre el respeto a los derechos en este caso. No sé. Sí, lamentablemente Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el tratado marco de derechos humanos del sistema interamericano del continente. Hecho que inclusive lo hemos denunciado aquí en tu programa, es una de las situaciones más graves, más preocupantes de la política que ha llevado el gobierno, en este caso de Chávez y luego el de Maduro, en materia de algunos instrumentos. Ahora fíjate, yo voy a plantear algo aquí, y ojalá me sepan entender quienes apoyan al presidente Maduro, que cuando se habla de la injerencia de la OEA, yo creo que la OEA como tal no tiene injerencia. O sea, no pensemos que la OEA tiene cascos azules, que tiene alguna forma para posibilidades de entrar en nuestro país si no tiene una autorización expresa del gobierno venezolano. Entonces yo creo que eso puede ser una declaración excesiva, es decir, que no hay injerencia. La OEA no puede entrar en Venezuela si no es con el apoyo del gobierno venezolano. Sí, efectivamente. Pero además de eso, Tony, estamos hablando de órganos u organizaciones internacionales que además tienen una historia y que se han justamente constituido fundamentalmente en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y sobre todo se han constituido para que el mundo, en el caso de las Naciones Unidas, la OEA es una organización obviamente regional, no vuelva a presenciar situaciones como las de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente han fracasado en muchos casos y hemos visto lamentablemente en la historia cómo ha habido episodios donde se han reproducido genocidios, etc. Pero más allá de eso, los derechos humanos son entendidos como una conquista de la humanidad. Claro, y como los derechos progresivos. Y han costado mucha sangre, muchas lágrimas que se puedan consagrar en los instrumentos nacionales como las constituciones o los internacionales como los tratados. Los estados cuando suscriben un tratado, lo ratifican, están haciendo, en términos jurídicos, un acto de abdicación, una palabra un poco complicada, de una especie de su soberanía para otorgarle a esas organizaciones internacionales algunos poderes, algunas competencias, y en materia de derechos humanos la OEA lo tiene. Disculpa, David, ojalá no vean esto los amigos
que conocen a David como una herejía mía de llevarte a la contraria en eso que tú dices, ¿no? Tranquilo. Pero, porque eres profesor en la materia. Pero eso es en función al derecho progresivo que se habla. Sí. Pero también tú podrás coincidir conmigo en que está esa discusión de la Constitución y de los derechos con respecto al monismo o el dualismo. El dualismo, sí. ¿Verdad? Que muchos Eso- plantean que que eso que tú dices no es cierto. Son en discusiones tanto- superadas ya, superadas absolutamente. Bueno, pero en Venezuela Hoy- no. bueno, Venezuela no, porque- probablemente en Venezuela no. Y pero- eso no quiere decir que no tengamos o no tengamos razón, porque esa discusión superada es que todavía, y hay decisiones firmes del Tribunal Supremo de sí, Justicia. son del siglo antepasado, en realidad, Pero la escúchame, discusión. sí, está bien. Pero Monismo, dualismo. pero eso no quiere decir que haya pasado ni que haya cerrado, porque en Venezuela hay decisión del Tribunal Supremo de Justicia donde prevalece los derechos internos sobre los derechos externos. Sí, David. bueno, no es lo que dice la Constitución. Pero es una sentencia del Constitución, Tribunal Supremo de Justicia. Pero no es lo que dice la Constitución. Otra cosa es, podríamos hacer un programa específico para analizar la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que en muchísimas, no en muchas, en muchísimas ocasiones en materia de derechos humanos contradice a la propia Constitución. Eso es gravísimo. Que la Sala Constitucional contradiga la propia Constitución en jurisprudencia es muy grave. Pero bueno, volviendo al punto de las relaciones internacionales. Entonces, ¿qué ocurre de la relación de los ciudadanos o las ONG o los actores políticos con órganos o organizaciones internacionales? Estas organizaciones existen como foros de debate político, ¿ok? Y es lo que se entiende justamente como son organizaciones de diplomacia parlamentaria donde los actores políticos van, pronuncian sus discursos, consiguen apegos o desapegos por parte de los otros órganos, etcétera, y analizan la situación de los países. Eso no es injerencia. Y es que en todo caso el principio de no intervención tiene unas excepciones justamente. En esta materia, en materia de derechos humanos, no se puede bajo ningún concepto invocar el concepto de soberanía absoluta del Estado para impedir que órganos que además tienen competencia, porque el Estado ha suscrito y ratificado los tratados que le dan esas competencias, justamente vigilen, por ejemplo, la situación de los derechos humanos en el país. Si la OEA se mete en relación a asuntos que son meramente del ejercicio de la competencia del Estado internamente, mira, magnífico, se puede invocar esta visión soberanista y esta visión de decir no te metas en asuntos que son meramente del conocimiento de autoridades venezolanas. Pero si la OEA o la Comisión Interamericana, que sigue teniendo competencia para evaluar la situación, no la Corte Interamericana, eso hay que explicarlo, correcto, son dos cosas, Comisión y Corte. No, Venezuela correcto, se sale de la Corte. Correcto, en pero palabras sencillas, la sí, Comisión, pero al la ser Comisión Venezuela de la OEA, tiene que sigue formar parte, teniendo sigue competencia teniendo. para conocer denuncias, situaciones de derechos humanos, porque Venezuela sigue siendo un Estado de la Pero OEA. en todo caso, si Maduro se quiere salir, bueno, ahí sí ni la Comisión ni la OEA Sí. podrán Correcto. tener. Y el Estado venezolano puede salirse de la OEA. El Estado venezolano puede salirse de la OEA, pero inclusive haber denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos es contraria a la Constitución. Es un acto que yo no tengo ninguna duda de que es absolutamente inconstitucional, porque si tú revisas el artículo 22, el 23 o el propio 339 de la Constitución que menciona la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ahí hubo una especie de mutaciones constitucionales, es decir, cambios a la Constitución de forma inconstitucional, porque los mecanismos son enmienda, reforma o Asamblea Nacional Constituyente. Y por cierto, ninguno de los tres servirían para regresarnos en materia de derechos humanos por el principio de la progresividad. Eso sí, yo estoy de acuerdo contigo que son logros de la humanidad, el humanidad. derecho progresivo. Sí. Lo que se adquiere, nos guste o no, no se debe retroceder. Eso es Ahora, ya normal. Hay una precisión que quería hacer, ¿no? Tú decías, ¿por qué los ciudadanos acuden directamente a organismos, organizaciones internacionales o los actores de distintas? Y vuelvo a mi reflexión inicial, el tema de la separación de poderes. Si en Venezuela no tienes autoridades del poder público que tengan legitimidad porque actúan como autoridades que son brazos a la final del gobierno, del Ejecutivo, entonces ¿a dónde vas a acudir? En el caso peruano, por ejemplo, ocurrió, y de forma además muy gráfica, cuando la dictadura de Fujimori, y ocurrió que grupos de ONGs, grupos de ciudadanos, acudían en una intermediación allí muy directa, por ejemplo, con coalición de ONGs de derechos humanos, directamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De alguna manera también. Y es perfectamente legítimo, porque los ciudadanos, por la Constitución, tienen ese derecho, y por lo que dicen también los tratados internacionales. Entonces, sí hay la posibilidad de plantear preocupaciones. Si la Comisión Interamericana tiene la competencia de vigilar, de supervisar qué ocurre con los derechos humanos en Venezuela, por qué los ciudadanos o los actores políticos, en fin, de la sociedad, no pueden plantear preocupaciones en relación a violaciones de derechos humanos. Te pido el corte comercial, al regreso mucho más con nuestro invitado de hoy.
tenemos desplegado por todo el país un grupo de fiscales del Ministerio Público, no solamente investigando esos hechos donde presumimos también que pudo haber ocurrido una violación a los derechos humanos. Hasta ahora tenemos 27 investigaciones por violaciones a los derechos humanos. Y no solamente estamos investigando y pidiendo las sanciones para los responsables de estos hechos, sino que también estamos haciendo un trabajo de acompañamiento a las víctimas, a los familiares de los fallecidos, a las víctimas directas, es decir, los que han sido lesionados. David Gómez Gamboa, ¿estás escuchando a la fiscal? Y dice que sí hay investigaciones al respecto, Sí, efectivamente. contrariando lo que tú estás planteando. No, yo no he planteado que ellos no hayan hecho Bueno, algunas o investigaciones. o que no ha sido tan con tanta fuerza a mí como me se preocupa, plantea. Tony, más allá de los números, ¿no? Me preocupa evaluar la política del Estado a través de sus órganos en materia, por ejemplo, de represión, en materia, hablando de represión, por ejemplo, tengo aquí una de los cartuchos